¿Qué onda, chicos? En el siguiente ejemplo, pues vamos a ver un problema sobre el tema de ley de velocidad de reacción. El problema, pues nos dice que la reacción de óxido nítrico con hidrógeno viene dada por la siguiente ecuación química, que es la que nos están presentando, y nos dice que a partir de los datos obtenidos a 1280 grados Celsius que se presentan en la tablita de abajo, nos pide determinar el orden de reacción para la concentración de óxido nítrico y la concentración de hidrógeno. El inciso B nos pide el valor y las unidades de la constante de velocidad K. El inciso C nos pide determinar la ecuación de velocidad y el inciso D calcular el valor de la velocidad de reacción cuando la concentración de óxido nítrico es igual a 12 por 10 a la menos 3 molar y la concentración de hidrógeno igual a 6 por 10 a la menos 3 molar. Para empezar a resolver este ejercicio, tengo que agarrar primero dos experimentos que tengan la misma concentración del primer reactivo. Es decir, que primero voy a trabajar con el experimento 1 y con el experimento 2 porque la concentración del primer reactivo es la misma. Una vez que termine de trabajar con ese dato, ahora voy a trabajar con el segundo reactivo y tengo que buscar dos experimentos que tengan la misma concentración, es decir, el experimento 2 y el experimento 3. Pero vámonos paso por paso. Primero empiezo con el primer reactivo, experimento 1 y experimento 2, y después me voy con el segundo reactivo, experimento 2 y experimento 3. Ahora, vamos a utilizar, como dijimos, el experimento 1 y el experimento 2. Establezco lo que sería la ecuación de velocidad, que es igual a K, que es la constante, la concentración del primer reactivo elevado a X y la concentración del segundo reactivo elevado a la Y. Por lo tanto, para el experimento 1, agarro el valor de su velocidad, lo igualo a K, coloco la concentración del primer reactivo elevado a X y la concentración del segundo reactivo elevado a la Y. Y después hago lo mismo con el experimento 2. Coloco el valor de su velocidad igual a K, la concentración del primer reactivo elevado a X y la concentración del segundo reactivo elevado a la Y. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tengo que dividir el experimento con valor más grande entre el experimento con valor más pequeño. Es decir, tengo que dividir el experimento 2 entre el experimento 1. ¿Por qué? Porque observo que los datos del experimento 2 son más grandes que los del experimento 1. Esto pues para facilitar lo que son los cálculos. Entonces, para dividir el experimento 2 entre el experimento 1, colocamos toda mi ecuación correspondiente al experimento 2 entre la ecuación correspondiente al experimento 1. Si observan, pues yo voy a tener K entre K, pues esto nos va a dar 1 se cancela. Voy a tener 0.105 a la X entre 0.105 elevado a X, como también es lo mismo, nos dará 1, lo cancelamos. Y nos va a quedar que 7.1 por 10 a la menos 5 entre 1.8 por 10 a la menos 5 va a ser igual. Aplicamos leyes de los exponentes, 0.30 entre 0.15 y todo esto elevado a la y. Al hacer esta división nos da un resultado de 3.94 igual a 2 elevado a la y. Como este valor ya está muy próximo a 4, pues nos conviene mejor redondearlo. Entonces vamos a tener que 4 pues va a ser igual a 2 elevado a la y. Y tenemos que el valor de y le corresponde a 2. De esta forma, si se fijan, agarrando los dos experimentos que tienen la misma concentración del primer reactivo, obtengo el valor del orden de reacción de Y. ¿Qué significa esto? Que cuando agarre los dos experimentos que tengan la misma concentración del segundo reactivo, voy a obtener el valor de X, que es lo que vamos a hacer a continuación. Okay. Haciendo lo mismo para el experimento 2 y el experimento 3, donde la concentración del hidrógeno es la misma, escribo lo que son mis ecuaciones. Para el experimento 2, utilizo el dato de su velocidad, el valor de la concentración de su primer reactivo y el valor de la concentración de su segundo reactivo. Lo mismo para el experimento 3, escribo lo que es su velocidad, lo que vale el primer reactivo y lo que vale el segundo reactivo.
Ahora pues nos corresponde hacer la división del más grande entre el más pequeño, es decir, dividir el experimento 2 entre el experimento 3. Como aquí pues ya nos coincidió que se acomodó, pues entonces pues establecemos cómo nos quedaría la división. Igual tenemos K entre K. Como valen lo mismo, lo cancelamos. Estos pues no los podemos cancelar, pero el que está elevado a la y sí, porque pues son dos valores que están exactamente iguales. Ok, y nos quedaría 7.1 por 10 a la menos 5 entre 3.5 por 10 a la menos 5 va a ser igual. Igual aplicamos leyes de los exponentes, 0.105 entre 0.052 y todo esto elevado a la x. Al hacer esta división nos da como resultado 2.02. Igual, también cuando hacemos esta división nos da 2.02 ya redondeado elevado a la x. Y por lo tanto, pues x va a tener como valor 1. De esta forma, si se fijan, pues ya calculamos el inciso A que nos está pidiendo los órdenes de reacción de los reactivos. Ahora pues vamos a sacar lo que es el inciso B que nos está pidiendo el valor de la constante y sus unidades. Para calcular el inciso B, en lo personal voy a utilizar el experimento 3, pero se puede utilizar cualquiera de los experimentos porque se supone que el resultado debe de ser el mismo. Entonces, pues vamos a hacerlo utilizando el experimento 3. Usando lo que es el experimento 3, pues partimos de lo que es mi ecuación de velocidad y voy a sustituir los valores del experimento 3 y los valores que acabo de calcular de los órdenes de reacción. Entonces tenemos la velocidad del experimento 3 con sus respectivas unidades. Va a ser igual a la constante, que es la que vamos a calcular. La concentración del primer reactivo, también con sus unidades, elevado a la 1. Y la concentración del segundo reactivo, con sus respectivas unidades, elevado a la 2, que son los órdenes de X y de Y. Ahora, pues despejando, vamos a tener que K va a ser igual a 3.5 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo entre lo que sería 0.052 molar, pues como está elevada a la 1, pues ya lo omitimos. Y aquí sería 0.30. En este caso también sería molar, pero este sí está elevado al cuadrado. Entonces, pues el resultado sería 7.48 por 10 a la menos 3, molar a la menos 2, segundo a la menos 1. ¿Por qué nos das estas unidades? Por el análisis dimensional que yo tengo o que realizo cuando tengo esto. Vamos a realizarlo. Molar sobre segundo entre molar por molar al cuadrado me va a dar molar cúbica. Y esto va a ser igual, aplicamos lo de extremos por extremos y medios por medios, molar a la 3 por segundo y arriba me queda solamente molar. Al cancelar este molar con uno de los de abajo, pues me va a quedar 1 entre molar al cuadrado por segundo. Generalmente las unidades no se expresan así, por lo tanto, esto corresponde a molar a la menos 2 segundo a la menos 1. Y estas son las unidades para el valor de K. Sí es importante recordar que dependiendo de los valores de los órdenes de reacción individuales, es decir, los valores de X y los valores de Y, va a variar las unidades de la constante. Entonces hasta aquí pues ya calculamos lo que es el inciso B, que nos pide calcular la constante con sus respectivas unidades. Vámonos con el inciso C que nos pide establecer la ecuación de velocidad. Ok, nuestra ecuación de velocidad, pues ¿cómo nos quedaría? Pues recordemos que nuestra ley de velocidad de reacción, pues es esta.
Entonces, ahora sí sustituimos en ella los datos que necesito para calcular la velocidad de reacción con cualquier concentración. Entonces me quedaría que mi velocidad va a ser igual al valor de la constante, que era 7.48 por 10 a la menos 3, molar a la menos 2, segundo a la menos 1. El valor de mi constante que multiplica el primer reactivo, NO, que es el óxido nítrico. Este pues estaba elevado a la 1, no es necesario ponerlo, por la concentración del segundo reactivo, que es el hidrógeno, elevado al cuadrado. Y esta sería nuestra ecuación de velocidad. ¿Por qué? Porque con esta ecuación yo puedo calcular la velocidad a diferentes concentraciones de óxido nítrico y de hidrógeno, siempre y cuando se lleven a la misma temperatura que yo saqué este dato. Ahora vamos con el inciso D, que nos pide calcular la velocidad con cierta concentración de óxido nítrico y cierta concentración de hidrógeno. Entonces tenemos que mi velocidad va a ser igual al valor de K, 7.48 por 10 a la menos 3, molar a la menos 2, segundo a la menos 1. La concentración del óxido nítrico, que en este caso el problema nos la da de 12 por 10 a la menos 3 molar, por la concentración del hidrógeno, que también la del problema, 6 por 10 a la menos 3 molar, pero esta pues se encuentra al cuadrado. Mi velocidad pues va a tener el valor de 5.38 por 10 a la menos 7. Recordemos que las unidades de velocidad pues es molar sobre segundo, que coincide con las unidades que yo tenemos acá arriba. Este molar a la menos 2 pues se cancela con este molar al cuadrado y me va a quedar molar por segundo a la menos 1, entonces ya lo puedo expresar como molar sobre segundo. Y pues hasta aquí terminaríamos lo que es nuestro problema de velocidad de ley de velocidad de reacción. Entonces, pues ya, pues nos vemos en otro próximo video explicando pues algún otro ejemplo de química y pues muchas gracias.